Muy buenas, ¿cómo están, gente? Como veo muchos usuarios nuevos, vamos a hablar de cómo conseguir platino, la moneda que usamos para comerciar con otros jugadores y con algunos mercaderes especiales como lo son este que nos vende las cimeras por 1600 de platino. Pero antes quiero recordarles que ayer se sorteó un pase de batalla, así que la persona que ganó que ponga su Battle.net ID en los comentarios aquí. Voy a estar subiendo productos que me gustan, que uso, así que espero que me apoyen, que se suscriban al canal y que dejen su me gusta. Y pueden aprovechar mis códigos para muchos descuentos. Volviendo al tema principal del video, el primer método para conseguir platino es haciendo la actividad diaria que tenemos estos cofres. Al completar el tercer cofre nos va a dar platino. Esto se hace de una manera muy sencilla porque cada actividad tiene un punto de pase de batalla. Cuando nosotros hagamos actividades y lleguemos a 120 puntos de pase de batalla podemos reclamar este cofre. Estos tres cofres se recargan de manera diaria. Eso quiere decir que hoy tenemos una serie de cofres, mañana tenemos otra. Pero lo importante es que se acumula hasta 3 días. Si ustedes no entran 3 días al juego y no entran a hacer las actividades y dejan que esto se acumule, van a perder platino. Porque no van a tener espacio para que se siga acumulando. Así que lo ideal es entrar de vez en cuando, hacer las actividades, reclamar y dejar el espacio para que se vayan acumulando. Es algo similar con lo que pasa con las recompensas de calabozos que está aquí a la derecha. Otra forma de conseguir platino es gracias a la introducción de estos eventos que se volvieron bastante comunes. Estos eventos se dan para subir las estrellas de tus gemas, pero no es necesario que gastes porque se está desbloqueando estos cofres que son semanales, son gratuitos. Lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta el día que se carga, que por lo general sería un miércoles o un jueves. Igual puedes reclamar el cofre un viernes, un sábado, un domingo, pero reclámalo antes de que se habilite el próximo cofre semanal. Si ustedes le hacen clic, le dice el día que se actualiza. La idea es que con estos puntos gratuitos puedan llegar a la primera medalla y esta no gastarlo. Cuando termina el evento, estas medallas se cambian por platino. Cada talismán vale automáticamente 5000 de platino cuando termina el evento. Y si por casualidad ustedes usaron cimeras, van a sumar más puntos y van a poder conseguir más de estos talismanes. Pero si gastan los talismanes en subir las estrellas a sus gemas, no van a conseguir el platino. Ahora vamos al método de los familiares. A medida que ustedes van jugando, tienen la probabilidad que les caiga estos contratos y también la esencia espiritual. Los contratos son para invocar los familiares, que lo harán en este lugar. Podemos invocar un familiar con este contrato y nos da un familiar aleatorio. Hay dos tipos de familiares. Tenemos los normales y los aberrantes. La diferencia que lo van a encontrar es que los aberrantes tienen el símbolo violeta de esta forma y son los únicos que pueden llegar a la última etapa evolutiva, que es la legendaria. Esto también tienen dos tipos de conversiones. Los familiares normales van a ser gratuitos para combinarlos y para buscar los aberrantes. Tienen la posibilidad que le toque un aberrante en las combinaciones. Para hacerlo, lo único que tienen que hacer es subir el nivel de su familiar con las esencias que ustedes tienen. Vamos a potenciar acá. Y hay algunos trucos que tienen que tener en cuenta para sacar mejores familiares y así poder venderlos en el mercado por más platino. Por ejemplo, el truco de los colores. Los colores marcan la calidad del familiar y siempre va a agarrar la mejor calidad. Como pueden ver, acá tenemos uno blanco, la peor calidad, uno azul, la segunda calidad y después tenemos amarillo y después aparece el legendario. Eso quiere decir que si yo en la combinación inserto un familiar de calidad amarilla o legendaria, siempre el resultado va a ser de esa calidad. Se lo voy a mostrar con este familiar, lo vamos a convertir. Vamos a poner dos de calidad inferior, estos dos blancos que tenemos acá. Acá nos dan una vista previa del tipo de familiar que podemos conseguir, el tipo de habilidades y el tipo
de habilidades pasivas que puede sacar. Le vamos a poner convertir y vamos a ver el resultado. Como ven, salió un gusano, pero de calidad amarilla. Esto pasó porque también pusimos dos del mismo tipo, pusimos dos gusanos. Ahora, si ponemos tres tipos del mismo familiar, puede salir asegurado ese familiar. Después, para la combinación de familiares, para una combinación aberrante, sí les recomiendo que tengan familiares de muy buena calidad, por lo menos que tengan un legendario secundario para buscar uno bueno y así poder venderlo. Ya que es una inversión, necesitamos 2000 de platino para hacer las combinaciones aquí. Y para que sea más sencillo de entenderlo, mejores familiares dan mejores resultados. Eso quiere decir que si pongo familiares que tengan 4 habilidades, que tengan más habilidades legendarias, tenemos mucha más probabilidad de que salga muy buen familiar. Y también de usar las piedras de conversión, que son estos, porque acá nos asegura guardar habilidades buenas de los familiares. Otra cuestión, cuando usan las piedras de conversión con familiares aberrantes, por ejemplo, si yo pongo mi principal y busco uno mejor, pongo otra combinación, me da para elegir el resultado entre el que yo tengo o el nuevo. Pero perdemos los materiales, así que tengan en cuenta eso. Otro detalle más, tenemos familiares especiales que se llaman amalgamados. Por ejemplo, Amalgama Gélida, que es la otra versión del gato, que tiene habilidades de hielo. Si ustedes introducen a este en la combinación, siempre le va a salir este tipo. De esta forma pueden buscar buenas habilidades pasivas para poder vender o quedárselo. Lo que cambia el precio de un familiar primero es el tipo y después las habilidades legendarias que tenemos. Por ejemplo, si queremos una habilidad con Salvador que es esencial en PvP, estos son los que se venden bastante bien. Siendo los más vendidos la versión del gato común y la versión del gato congelada. Pero también pueden vender los familiares directamente cuando lo sacan del contrato, pero esto no da tan buen resultado en la cantidad de platino. Otro método que pueden usar es vender las esencias del terror. Tenemos una cantidad que podemos sacar semanalmente. Si bien yo no las vendo porque lo uso para sacar legendario para mis videos, como subo videos para todas las clases, a mí me sirve usarlos y no venderlos. Un método de recolección es bastante sencillo. Solo tienen que ver en el mapa en qué lugar está el portal de Fisura del Terror. Le muestra dónde está y dónde estará, porque va cambiando de ubicación cada una hora. Cuando le hacen clic al mapa le va a aparecer la ubicación, le ponen navegar, van a llegar al portal y acá le dice las recompensas obtenidas. Pueden hacer 10 portales por semana. Una vez que llegan a esa cantidad ya no les da las esencias del terror. Una vez adentro, lo único que tienen que hacer es matar los esbirros, juntar la cantidad que le pide acá para desbloquear los pilares, llegar al pilar, activarlo y matar al jefe y sacar la recompensa. Luego deciden si usan las esencias para sacar legendarios para ustedes o para conseguir platino vendiendo en el mercado. La siguiente forma es que semanalmente tienen que completar la máxima cantidad que muestra acá de brasas debilitadas. Esto no permite ir al joyero para poner fabricar y que no aparezca la opción de crear las cimeras legendarias eternas que nos dan las gemas que se pueden vender. Tienen el simbolito del mercado. Solamente vendan las gemas legendarias que no usen. Y según su calidad, el tipo, el número de estrellas será el valor con el que pueden vender. Lo mismo pasa con las gemas normales. Tienen una cantidad que se vincula a su cuenta, no la pueden vender, pero tienen otra cantidad semanalmente y diaria que sí se puede vender, tiene el símbolo del mercado. Las semanales lo pueden sacar en Límite Abisal o Erevan, en cualquiera de estos dos eventos. O también haciendo guaridas ocultas que aparecen en diversos mapas y aparece el aviso acá al costado. Después tenemos las gemas diarias, que para ello necesitamos un grupo de 4 jugadores, por ejemplo, hacer mazmorras o hacer alguna actividad como fisuras del terror, fisuras antiguas,
y otras actividades en grupo, tenemos la posibilidad que nos caigan una cantidad de gemas vinculadas y otras para vender. Después hay otro método, pero yo no lo recomiendo. Actualmente lo considero que van a perder platino con este método. Es a través de los talismanes en forjar uno de nivel 5 que sea una habilidad valiosa que se esté usando bastante. Por ejemplo, estas le podemos poner extraer la habilidad, conseguimos una piedra de habilidad que lo podemos vender en el mercado. Pero la cuestión es que van a perder platino si siguen este método, porque actualmente tenemos un método que no usa platino y se hace a través del herrero. Vamos a esta opción de fabricación de objetos, donde dice fabricación de piedra de habilidad, y acá no pide los minerales de plata y le va a dar una piedra de habilidad con 3 habilidades para su clase. Todos usan este método, así que ya nadie compra en el mercado. Son muy poca gente, quizás las personas que desconocen este método. Después tenemos el mercado de runas. Por ejemplo, si tienen suerte y le cae una runa como esta, lo pueden vender por mucho platino. Más si a ustedes ya tienen esa copia o no le gusta para su personaje. También pueden agarrar muchas runas comerciales con el símbolo de runa comercial y crear e ir subiendo de nivel su runa para vender una más valiosa. Pero este método es muy tardío y necesitan bastante suerte para saltarse todos los pasos, porque es una escalera muy larga para llegar a las runas valiosas. Y estas runas caen en cualquier parte del mapa, aunque son muy difíciles de sacar las mejores, por eso es que valen tanto en el mercado. Hay que tener bastante suerte mientras hacen sus actividades y que los monstruos les suelten. O usar la misión de este NPC que dice esencia abisal. Al llegar al número 10 de esencias que se consigue haciendo estos eventos, que es esta parte, le va a dar una runa, aunque generalmente son de runas baja calidad, no suelen ser legendarias y a veces suelen ser vinculadas, así que es bastante complicado. Después el método que usa la gente que ya directamente le mete dinero al juego, que simplemente tienen que ir a la parte que dice monedas y acá dice platino, pueden cambiar sus orbes por platino, aunque la relación es bastante mala, termina siendo un platino bastante caro, incluso para la gente que tiene mucho dinero. Es una relación que Blizzard no lo ha cambiado, nunca lo ha cambiado y sigue siendo muy caro. Por eso es que existen vendedores ilegales de platino o servicios de muy poca confianza. No les recomiendo que hagan eso porque no sé con qué se pueden encontrar. Otro método es teniendo personajes secundarios llamado Alter. Este método no es legal y se hace creando otro personaje, subiendo de nivel, pero ahora, como a la empresa no le gusta esta actividad, le subió a Infierno 8 para que puedan usar el mercado, porque la gente tenía su cuenta secundaria, farmeaba lo que sería las gemas normales que se pueden vender en el mercado, se pasaban a su personaje principal o simplemente juntaban el platino en ese personaje y luego se compraban algo caro que vendía a su personaje principal para trasladar el platino a su personaje. Yo sé que es un método bastante usado por la comunidad, pero está en contra de las reglas de Blizzard. Pero debo mencionarlo para que el video sea completo. Hasta acá el video de hoy. No se olviden suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios.